noches. Yo soy Fernando Brunel, del estudio BBVA, como bien nos presentan. En primer lugar, agradecer esta oportunidad de compartir, digamos, panel con profesionales de alto nivel y que tener el lugar para poder contar un poco nuestra experiencia, tanto como arquitectos y como desarrolladores, que nos parecía interesante el título, esta conversión entre arquitectos y desarrolladores, cómo nosotros podíamos plantear esta dialéctica entre los dos acá parados y a su vez contar en un primer momento de la charla como el camino que nos lleva primero a hacerlo y después cómo lo llevamos adelante. Nosotros, bueno, Tomás y yo nos conocemos de la facultad, en el taller de gran Aníbal Molinet también, en donde empezamos a compartir una pasión por el diseño arquitectónico que nosotros consideramos de valor y de calidad, transmitido por grandísimos docentes, Alejandro acá presente, inclusive como uno de nuestros mentores y tantos otros, y en donde en una pregunta que nos surgía constante desde el minuto cero era cómo íbamos a hacer para poder vivir de arquitectos. Y era como la gran pregunta que nos surgía responder, ya que veíamos que en la facultad nos venían enseñando de una manera más apuntada como a concursos públicos, donde la defensa de los proyectos estaban apuntadas a personas que entendían sobre arquitectura y cómo, escuchando el medio productivo desarrollarse, veíamos que empezaban a aparecer otro tipo de conversaciones. Cuando nosotros nos convertimos en profesionales, paradójicamente, la mayoría de los encargos que nos ha llegado han sido desarrollos de vivienda colectiva. Y digo desarrollos porque, digamos, siempre tenía una finalidad en la que la arquitectura nunca era un pedido, sino que la cuantificación, la eficiencia, la economía, había un montón de otras palabras que nosotros nunca habíamos escuchado y con las que nos teníamos que interiorizar para poder llevar adelante los encargos. Nos tomó por sorpresa y ahí es donde empezamos a entender que nuestro bagaje, nuestra cultura de diseño de calidad podía ser el valor agregado que nosotros le podíamos aportar a estos diseños. Entonces, aquellos desarrollos y desarrolladores que nos dieron en su primer momento esta oportunidad, nosotros tratábamos como de replantearles esta pregunta de por qué teníamos que apuntar a hacer desarrollos estandarizados, donde lo único que se valiera fuera el valor de un metro cuadrado de mercado de ese momento, y por qué no podíamos empezar a tener en cuenta el usuario final como esa persona o esa conformación familiar que no conocíamos, y empezar a hacer propuestas donde, digamos, la arquitectura, el diseño, desde la materialidad, desde la espacialidad, desde el entendimiento de las transiciones, como bien contaban, desde lo público, lo privado, un montón de cuestiones que estudiamos en la carrera, aplicados a otros proyectos de distintas envergaduras, instalados a veces en la ciudad, a veces en áreas suburbanas, cómo podíamos aplicar todo ese conocimiento a el desarrollo de vivienda, que es, digamos, una parte muy identitaria de la producción de arquitectura de la ciudad de Rosario. Como bien decían al principio, el ladrillo como un lugar seguro y como reserva de valor. Entendíamos que nosotros como arquitectos teníamos un montón para dar al respecto y no teníamos que renegar de no entender dinámicas de negocio o de finanzas o de economía o de eficiencia, sino que por el contrario teníamos que empezar a tomar modelos de éxito que nosotros entendimos. El estudio de Alejandro, para mí en lo personal, el primer lugar que yo llego y comento con Tomás, entiendo por dónde va, la primera vez que digo entiendo por dónde va algo, más allá de lo que vemos en la facultad, y después ejemplos como fundar Obring y tantos otros que nosotros desde nuestro pequeñito lugar admiramos y entendemos que se distingue claramente cuando hay arquitectos detrás de las grandes empresas y cuando no, y los ejemplos están a la vista, y creo que ese es un gran valor que nosotros tenemos que defender. Y en ese camino es que nos volcamos hacia los desarrollos por una serie de motivos, algunos vinculados a las frustraciones de no poder llevar adelante algunos proyectos que nos interesaban y algunos otros por
haberlos perdidos en el camino, ya entenderán a lo que me refiero, y cómo poder aplicar esto mismo convirtiéndonos nosotros mismos en los desarrolladores y poder hacer honor, digamos, a esta primera teoría que nosotros le pedíamos a terceros que lleven adelante, nosotros ahora en el rol de desarrollador, cómo hacer para que en esta dialéctica generar proyectos que tuvieran un valor agregado de diseño arquitectónico y nos replanteen situaciones cotidianas que vivimos en las charlas informales y a través de nuestro conocimiento y nuestra pasión por el diseño dar solución y respuesta a esta problemática que hoy es un tema central en la construcción de patrimonio. Bueno, entonces, en esta introducción en donde arrancamos prestando el servicio como de estudiantes, eran como nuestra primera salida laboral más evidente, trabajamos juntos durante 12 años y casi naturalmente fuimos transicionando hacia el desarrollo, cosa que es algo que hacemos hace poco tiempo, pero que de alguna manera todas esas herramientas como profesionales diseñadores nos están sirviendo hoy como profesionales desarrolladores a los que aspiramos convertirnos en algún momento. Y cuestiones que tienen que ver con esa, rápidamente aparecen en entender la arquitectura ahora que hacemos como un producto, donde las principales variables que empezamos a utilizar para trabajar, en donde a buenas y a primeras parece que no hay puntas porque trabajamos en el no lugar, le llamamos nosotros, estos barrios cerrados, de lotes exactamente iguales, donde no hay ninguna punta de contexto de dónde agarrarse para justificar un proyecto, o del no cliente, es una arquitectura que nosotros la hacemos en el no lugar para el no usuario, pareciera, a buenas y a primeras. Sin embargo, vamos desde el lugar de desarrollador, por ejemplo, teniendo que decidir respecto de la expresión del producto que vamos a salir a vender y que como primer objetivo, por primera vez en 12 años, es la arquitectura tiene que vender. Se tiene que vender, se siente, ¿no? Porque también ahora sale de nuestro bolsillo, entonces el riesgo ya no es más el del cliente, sino también el nuestro. Pero tal vez con otras presiones, porque a la hora de buscar, por ejemplo, una expresión de producto, ya Alejandro durante muchos años siempre habla como de la caligrafía del profesional. Nosotros en este caso podemos entender cuál es la mejor caligrafía, cuál es la mejor materialidad o expresión arquitectónica para que venda, para que tenga más aceptación que menos, y una arquitectura más neutra es nuestra respuesta, que también viene de hacer un alto y amplio estudio de mercado de qué es lo que hay disponible. Fuimos a todos los barrios, analizamos todas las casas, encontramos como un patrón de algo que podría llamarse una expresión arquitectónica, reformulamos, vimos cómo era que lo habíamos aprendido y entendimos que esta arquitectura más minimalista, neutra y demás puede lograr más aceptación. Y otros conceptos aprendidos en momentos de desarrollador, de laburar con desarrolladores bastante más grandes que traemos de ese momento, tiene que ver con el vacío, ¿no? Que al principio de la charla también aparecía como un titular. El vacío como un recurso que nosotros siempre fue bien recibido por los desarrolladores y ahora también lo usamos porque conceptualmente no tiene costo y sí tiene muchos beneficios. El vacío en estos barrios en los que también vemos que la paradoja es que no hay mucha intimidad, digamos, son barrios privados donde perdés la privacidad completamente, hacemos una arquitectura más bien introspectiva y los vacíos en forma de patio o en forma de espacio intersticial entre lo construido nos resuelve un poco esa condición de intimidad, ¿no? Y que es una variable más de negocio, de repente, ¿no? ¿Dónde va a estar el vacío? ¿Qué superficie va a tener? ¿Tiene un costo? Bueno, en realidad sí tiene un costo. Bueno, ok, lo aceptamos. Y mismo estas variables de mercado que afectan a la hora de diseñar, como bueno, un programa, estudiar cuántas viviendas tiene, cuántos metros, digamos, hay toda una cuestión que se nos viene de la experiencia, ¿no? Y que volviendo un poco a la primera intención de por qué, es porque tratamos de hacer del profesional arquitecto que nos dé un buen pasar, ¿no? Y hasta acá, como jóvenes profesionales diseñadores únicamente,
habiendo logrado un alto grado de reconocimiento de pares acá y en otras partes del mundo. En Rosario no le estamos encontrando la vuelta, sinceramente. Y por el otro lado, el desarrollo es bastante más, ¿cómo decirlo? Un adjetivo positivo. Es más gratificante. Exacto. Es más gratificante. La demanda de tiempo viene siendo menos y la remuneración viene siendo más. Así que vamos a seguir apostando por este lado. Vamos a ver dónde llegamos. Gracias.